Bueno, chicos, llegó la hora de la verdad y es cuánto pude retirar de mi cuenta de HP. Audio Jungle. Audio Jungle. Ustedes saben que actualmente tenemos muchísimos problemas. Chia Core recientemente presentó algunos problemas técnicos. Esa PUR está cerrada. Sin embargo, en HP yo recibí mi primer pago y estoy súper feliz. También voy a mostrarte cómo tú puedes retirarlo. Pero antes de seguir con el video, debo hacerte una recomendación. Si tú decides meterte en HP, eso queda bajo tu responsabilidad por muchas razones. Primera razón, ustedes saben que para tú poder farmear en HP, tú tienes que entregar tus palabras de seguridad. Y si decides hacerlo, está bajo tu riesgo. No le digo a nadie que se meta en esto, porque fíjate cómo Chia Core está presentando problemas. Y ahí yo tengo un fondito que no puedo retirar, porque la página en este momento está caída. Ellos tienen algunos problemas técnicos. Ahí sale el monto. Por suerte, el monto que yo farmeé, ahí está, no lo he perdido, pero no puedo hacer nada porque no llegué al monto mínimo y no pude retirar esa cantidad de dinero. Pero aquí en HP sí tuve suerte y pude retirar mi primer dinero, y esto que ustedes ven aquí fue lo que ya gané en el día de ayer, porque los pagos de HP se hacen a las 12 de la noche de cada día. Miren aquí, voy a ir aquí a distribución. Aquí distribución. Y fíjate los pagos que a mí me han hecho. De todos estos pagos, sacando el pago del día 7, que fue el día de ayer, todo esto que está aquí yo lo cobré. Ya pude retirarlo. Y gracias a Dios el minero está trabajando perfecto. Fíjate donde estoy en línea. Y tengo aquí 72 teras. Pero antes de mostrarte la cantidad que yo retiré, es importante que tú sepas que yo gané eso con 50 teras. 50 terabytes fue la cantidad que yo pude ganar este monto que voy a mostrarte, para que ustedes no vayan a pensar que si ustedes tienen 72 teras van a ganar esta cantidad. Puede ser de que yo gane más dinero, porque al yo tener este problema con Chia Core, me vi forzado a tener que meter toda mi potencia, o sea, todos los plus que yo tengo hasta este momento, me vi forzado a meterlo todo en HP, porque yo tenía 10 teras allá en Chia Core y tenía aquí 55 teras. Y el monto que ustedes van a ver fue entre 40 a 55 teras, porque cada vez que yo voy creando plop, lo voy sumando a los discos, y esto me va sumando esta cantidad total de tera. No sé si me están entendiendo. Entonces, empecé a farmear en el día de hoy en HP con esta cantidad de tera, 72. Y fíjate cuántos plop, fíjate cuánta parcela tengo creada. 110, 87... 91, 88, 45, 55, 45, 65, 53, 45 y 50. Tengo aproximadamente 734 parcelas. Me gustaría saber si este monto va a variar. Me imagino que voy a ganar más dinero. Y yo estoy creando más parcelas porque tengo aproximadamente unos 100 teras ya listo para yo empezar a farmear en HP. Voy a seguir haciéndolo con los plop originales hasta que Chia por fin suelte los protocolos y que ya puedan salir las PUR oficiales, y allí tú puedas crear ya los plop o las parcelas que sean intercambiables entre una PUR y otra. Así que es importante que ustedes sepan que esto es hasta que Chia por fin suelte los protocolos de red y que salgan las PUR oficiales, y allí tú puedas farmear con la PUR que te convenga. Y yo, de hecho, voy a cerrar, voy a crear los plus nuevos
con una cliente de Chia nuevo, porque ya mi cuenta está en riesgo, tanto en H-Pool como en Chia Core. Ellos tienen mis palabras de seguridad, porque ustedes saben que Chia Core se conecta a través del cliente de Chia, y se supone que si ellos se conectan a través del cliente de Chia, pues lógicamente que también pueden sacar de ahí tu palabras de seguridad. Al menos H-Pool tiene la delicadeza de pedírtela, pero en Chia Core no. En Chia Core se conectan directamente hacia el cliente de Chia, y obviamente que desde ahí van a sacar tus palabras de seguridad. Pero bien, vamos a lo que vinimos. Fíjense, este es mi minero. Vengo aquí, esto fue lo que generé en el día de ayer. Me pagaron esta cantidad. Fíjate, algo importante, y es que yo he notado que el dinero baja. O sea, yo he tenido la misma cantidad y sin embargo habían días que yo cobraba menos dinero. Por ejemplo, en el día de ayer yo cobré igual que en el día de antes de ayer. Es decir, el 6 y el 7 cobré el mismo dinero, pero en el día de ayer yo había agregado más plop, porque a medida que yo voy creando más plop, yo lo voy agregando. Es importante que sepan que el dinero puede variar. No sé si es por la red que va creciendo muy rápido, y esto hace que tengan que partir el premio por más usuario, y no importa, digo yo, no importa la potencia que tú tengas. Si el pastel hay que repartirlo en más usuarios, pues el dinero va a llegar más pequeño, que es algo que a mí me preocupa. En verdad, esto a mí me preocupa muchísimo, porque imagínate que tú seas un usuario que invierta 6, 7, 8 mil dólares para tú farmear y conseguir tus Chia, y que la red siga creciendo y que esa inversión que tú hiciste se ponga más pequeña. Es decir, se ponga más pequeña en el sentido de que tú empieces a ganar menos dinero y a ganar menos dinero. Y eso te va a forzar a tú tener que seguir metiendo tela, metiendo más capacidad, más potencia, para tú poder tener un premio bueno día tras día. Porque, por ejemplo, mira, en el día 5, 4 y 3 y 2 de junio, yo cobré bien. Yo cobraba aproximadamente, fíjate, te lo voy a calcular aquí rápido. Mira, yo ganaba 0.02 por el Chia. Actualmente anda en unos 650 dólares aproximadamente. Pues yo ganaba 13 dólares. Aproximadamente entre 13 a 16 dólares. Porque la semana pasada el Chia estaba a 700 dólares. Pero ya hoy cuesta 600, 650. Ustedes saben que el mercado está muy volátil. Que esto tiene un precio hoy, pero mañana puede aparecer con otro precio. Aclaro todo esto para que ustedes sepan que esto, si tú decides meterte de lleno en esto, sepa los riesgos, que puedes bajar el dinero, la moneda puede tirarse al suelo, puede llegar a costar hasta 100 o hasta $1. Imagínate que tú hayas invertido una cantidad de 4, 5, 6 mil, 7 mil dólares. Así que sé cauteloso antes de invertir, no te vuelva loco, invierte, o si tú tienes algunos discos que no estés usando, pues hazlo. Ahora, si tú eres una persona que tiene dinero suficiente y te puedes permitir una inversión de 4, 5, 6 mil dólares sin que te afecte en tu, vamos a decir, en tu finanzas, si esto no te afecta y tú puedes disponer de una cantidad de dinero, pues hazlo. Si no, tienes que ser bien cauteloso, porque esto puede ser un riesgo que cuando viene a ver con el tiempo tú no llegas ni siquiera a recuperar tu inversión, o tomarías mucho tiempo para tú recuperar tu inversión. Discúlpenme que me extienda un poco con esto, pero yo sé que hay mucha gente nueva que quieren saber, que están viendo y están investigando sobre esto de Chia, y a mí me gusta explicarlo así, me gusta explicarlo en un lenguaje llano que la gente me entienda. Pero vamos al grano. Esta es mi casa de cambio. Recuerda que para tú poder retirar tu dinero de H-Pool, tú tienes que proporcionarle a ello una casa de cambio. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí. A ver, permítanme. Aquí, por ejemplo, si tú quieres retirar tus fondos, pues todo el monto que tú tengas te va a salir aquí, ¿verdad? Todo te va a salir acá. Y aquí te sale, le das aquí, permíteme, aquí, retirar dinero. Y
Chia tiene un monto de retiro mínimo y ellos cobran un 1%. Recuerda que tú tienes que crear una wallet, una billetera para que Chia te mande los pagos aquí. Y una vez que tú mandes el pago, eso toma alrededor de unas 12 horas en llegar. Simplemente le das aquí y aquí automáticamente te deja seleccionar el monto. Ahora no me deja seleccionarlo porque yo no llego ni siquiera al monto mínimo, que es de 0.1 Chia. Fíjate, hasta se puso en blanco porque yo no tengo la cantidad exacta. Si yo tuviese la cantidad exacta, pues yo lo mandaría a mi billetera. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Yo te recomiendo que si decides meterte en HPool, te recomiendo que no mandes una billetera, la wallet de tu cliente de Chia. No lo envíes. ¿Por qué? Porque si HPool tiene acceso a tu cliente de Chia, porque si tiene acceso a tus palabras de seguridad, pues lógicamente que tiene acceso a ello poder transferirse el dinero si le da la gana. Pues yo te recomiendo que busques una casa de cambio y generes una billetera aparte de la que te proporciona el cliente de Chia. Así minimiza los riesgos de perder tu dinero. Es mi opinión y es la manera que yo lo hago, ¿no? Y te lo recomiendo a ti para que lo hagas. Entonces ya saben, después que tú le das aquí, pues el monto mínimo iría a esta parte. Es más, mira, yo grabé esta parte por ahí, pero el video se haría muy largo y creo que esto ya es un paso muy sencillo. ¿Qué yo hago para retirar de la casa de cambio y cuánto me pagaron exactamente? Pues perfecto. Aquí está mi billetera. Le doy aquí donde dice billetera y buscar mis fondos. Le doy aquí y fíjate al valor, o sea, el valor que tiene al día de hoy el Chia. Yo simplemente he ganado $59. Este es el monto que yo he ganado. Si yo decido, por ejemplo, retirarlo, pues este es el monto que yo generé. Y me tomó con 55 teras aproximadamente. Yo duré para generar ese dinero. A ver, aquí está, distribución. Aquí, miren, yo duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 días en total. O sea, para yo poder generar esta cantidad de dinero me tomó 6 días, porque este pago todavía está pendiente. Este pago, ese me lo hicieron ayer. Yo cobré a partir de aquí. Para que tengan una idea, 6 días. Este día me hicieron un pago con un monto menor, porque ese fue el día que yo me registré. Y no puse la cantidad de plop que yo tenía creado. No lo puse todo, solo puse como unos 20 teras o 10 teras más o menos. Y me pagaron esto. Y cuando vi de que sí estaban pagando, pues decidí meter toda la potencia. Pero me tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días para yo poder generar 0.1 Chia con una potencia de 55 terabytes de almacenamiento. Aproximadamente eran unos 560 plop, si mal no recuerdo. Bien, volvemos aquí. Si yo decido, por ejemplo, pues, Ale, ¿cómo tú retiras tu dinero de aquí y lo mandas a tu cuenta? Es súper fácil. Si yo quiero retirar mi dinero, a ver, retiros, cuenta, Chia, míralo aquí. Ven, este es el monto total que yo recibí. Este monto. Cuando me hicieron el pago hace un par de días atrás, el Chia estaba a $700 más o menos, 755, y me pagaron 0.1075, 17 y todo eso decimales por ahí para allá. Entonces, si el Chia estaba a 75, perdón, a 700 por 700, ahí la cosa estaba mucho mejor, porque estaba cobrando, vamos a decir, cada 6 días $75. Sería, vamos a decir, por 4, casi un mes, $300 en un mes. No está mal. Por ejemplo, para nuestro país latino, $300 al mes, tú resuelves un par de cosas. Aquí no tanto, porque aquí las cosas son un poquito más caras, pero yo recuerdo que en RD, cuando yo vivía, $300 te daban para mucho, ¿no? Y todavía, seguramente que te alcanza para algo $300. Eso fue con una capacidad de 55 teras. Entonces, fíjate aquí están todas las monedas. Tú puedes
qué sé yo, con esta casa de cambio tú puedes manejar todas estas monedas, no pasa nada. Es primera vez que la pruebo porque esta casa de cambio es una de las que permiten Chia. Coinbase es mi casa de cambio favorita, pero no permiten que tú negocies o comercialices con Chia. Así que me vi forzado a tener que meterme en esta, pero la que yo uso normalmente es Coinbase. Y esta fue la cantidad en 6 días. 6 días, coño. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 6 días. Discúlpeme que no me acordaba. Y para retirar los fondos, importante, fácil, le das aquí, comercio. Y en comercio, fíjate aquí donde te salen todas las monedas, todas. Supongamos que tú tengas, por ejemplo, Bitcoin o que tengas Ethereum o cualquier otra moneda. Pues aquí es que tú la compras y la vendes. Le damos aquí, voy a buscar Chia, XCH, que es XCH, fíjate, sería de Chia a dólares y aquí abajo sería de Chia a Ethereum, de Chia a euro o a cualquier otra moneda, digo yo. No, aquí no sale euro. Dólares, Ethereum y dólares. Pues yo selecciono dólares, fíjate donde lo puse en favorito, de hecho, le doy aquí. Le doy aquí a dólares. Ajá. ¿Se cambió? Sí, aquí está. Simplemente lo selecciono. Fíjate donde se ve sombreado. Y ya está listo para tú retirar el monto total. A cómo está el Chia al día de hoy. $557. La verdad es que está barato. Este es el mejor momento para uno comprar Chia. Que si yo tuviese ahora mismo un dinero que no necesitase, pues yo me comprara por lo menos 5 o 6 monedas de Chia porque está en un precio brutal y ustedes saben que esta es la moneda del futuro. Me encanta porque esto tiene mucho futuro por una sola y sencilla razón, y es que con esta moneda es una moneda completamente ecológica, es una moneda que muchas empresas la van a usar como método de pago porque a diferencia de Ethereum, esta moneda no le hace daño al medio ambiente. Y esto va a hacer que Elon Musk, no sé si se llama, este chamaco, el de Tesla, invierta. Porque recuerden que con el Bitcoin él no invirtió porque le empezaron a caer encima porque eso era como algo que se caía de la mata, vamos a decir, porque, cónchale, tú vendes carros ecológicos y entonces tú compras Ethereum, que ustedes saben el daño que le hace el tú minar Ethereum al medio ambiente. El tú minar Bitcoin o Ethereum y esas otras criptomonedas, perdón, ustedes saben que esto se hace a través de energía eléctrica, eso genera un montón de calor y hace un consumo pero súper brutal, y eso le da y tiene un impacto súper significativo en el medio ambiente, algo que no pasa con Chia, que esto es con disco duro y es una maravilla. Yo mino también Ethereum y Ethereum versus minar con esto es una maravilla, o farmear, como tú quieras llevarle. Porque fíjate, yo tengo aquí mi computadora, yo tengo por aquí un rig, mira dónde está trabajando mi rig, tengo 732 MHz, pero eso suelta un caliente sabroso. Esto comparado con esta moneda, con esta moneda ecológica, este es el futuro. Yo recomendaría que si tú tienes dinero, si tú tienes plata, sé cauteloso y trata de invertir algo, o si estás farmeando, como en mi caso, déjalo guardado. Yo voy a tratar de dejarlo guardado. Yo sé que es muy difícil porque cuando tú inviertes mucho dinero, cuando tú gastas mucho en equipos, disco duro M.2, una PC más potente, el tú llegar a 100 terabytes no es sencillo. Es una inversión de unos $4,000, $5,000, y tú agarrar y empezar a generar y no ver ingresos es súper difícil para muchos usuarios. Pero si tú eres uno de estos usuarios que puedes permitirte guardar tus monedas, pues hazlo, farmea y guárdala, porque yo sé que en unos 10 años, no, te estoy poniendo mucho, en unos 2 años, esta va a ser la moneda principal de pago en muchas empresas, en muchas compañías. Así que
discúlpenme que me debí un poco del tema, pero a mí me gusta así. A mí me gusta explicarlo en un lenguaje llano. Si no te gusta, pues ahí yo hice el video por capítulos para que no te complique. Selecciona el capítulo que a ti te interese. Así que solamente tengo $59. Aquí lo puedo retirar. Tengo que vender las monedas, volverla a dólares y luego de dólares la mando a mi cuenta. Entonces aquí pondría el monto que tengo, que sería 0. A ver si me deja escribir esto. Ajá, no me deja. Aquí. No me deja. A ver. No me permite. Déjame refrescar la pantalla. A ver si fue que hice algo aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí me dejó escribir. Entonces sería 0.10. Bueno, nada más me deja 107 porque ellos cobran una comisión también por cambiarlo de Chia a dólares. La casa de cambio se queda con una comisión y todo el mundo gana. Luego simplemente le das aquí a vender. Y esto sería lo que yo puedo ganar en 6 días con 55 teras. Estamos hablando de 58. ¿Qué dice acá? Bueno, dice que el precio es $558 y yo voy a cambiar 0.107 Chia, que me hacen un total de $60. Fíjate que vive subiendo y bajando. Mientras yo estoy haciendo el video, sube $1, sube 5, baja 5, sube 10, baja 20 y así es que se mantiene. Solamente tendría $60 disponibles. No lo voy a retirar, no lo voy a vender porque me parece que no es el momento de yo vender esta moneda. Yo voy a estar farmeando y farmeando hasta que Dios me ayude. Si me veo forzado a nivel financiero a tener que sacarlo, pues lógicamente lo saco, como en el caso de Ethereum. Ethereum yo no he podido guardar nada porque yo ahí con eso ya yo tengo pagos comprometidos y cada vez que yo genero monedas ahí en Ethereum, pues lo que hago es que lo saco de una vez, no lo puedo guardar. Pero yo sé que esta moneda tiene más futuro que Ethereum o Ethereum, no sé cómo tú quieras llamarle. Yo sé que esa moneda está mucho mejor y creo que en el futuro esta se va a poner bien cara. Yo voy a apostar, voy a tratar de guardar lo más que pueda. Chicos, discúlpenme si me extendí un poco en el video. Si eres nuevo, suscríbete. Si te gustó el video, regálame una suscripción o regálame un like. Te lo voy a agradecer mucho para yo seguir haciendo videos como este. Y no te pierdas más adelante donde voy a hacer una comparativa de H-Pool versus Chia Core. Ahí voy a decirte con cuál me ha ido mejor y cuál merece la pena según las pruebas que yo he hecho y según mi punto de vista. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.